Niños, creo que pueden ir a sus clases, sus maestras están listas. ¿Cuántos están preparados para escuchar palabra del Señor? Sí, entiendo claramente a los que se callan, yo lo sé, ¿no? La tengo muy clara. Pero ¿cuántos están verdaderamente preparados para escuchar palabra del Señor? Muy bien. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Bien. Esperando que salgan algunos niños. Muy bien. Qué bueno ver los niños con sus Biblias, sus maestras listas, preparadas, los salones listos. Nos da mucha alegría esto, la verdad. Muy bien. Continuamos con nuestra predicación expositiva de la carta de Santiago. Muy bien para los que nos vienen siguiendo. Qué bueno. Vayamos al capítulo 3. Y vamos a estar desarrollando hoy desde el versículo 13 hasta el versículo 18, abordando ya el tercer capítulo de Santiago, quedándonos así el capítulo 4 y el capítulo 5 para próximamente. Muy bien, empieza Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, que ha escrito a todos sus hermanos. Empieza este versículo con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, subraye celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Subraye también ahí sabiduría, vamos a ver sabia, sabiduría y celos amargos. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cuál sabiduría? La que no desciende de lo alto. Ya lo vamos a ver. Versículo 16. Todos con sus Biblias, por favor, miren su Biblia, por favor. No me mire porque no tiene sentido. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, subraye sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni ¿qué? Ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre, te damos gracias y que sea la presencia de tu Espíritu, Señor, enseñándonos, guiándonos a través de tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo, Señor. Amén y amén. Bueno, amados, una premisa introductoria. Indudablemente que a lo largo de la historia la raza humana, desde las diferentes culturas, religiones, siempre ha estado en procura de la sabiduría. Algunos se han abrogado como el rótulo de sabios absolutos, pero nos damos cuenta que con el trasegar del tiempo y por los resultados, o tal vez las consecuencias, se van notando y se van dando muchos de alguna manera cuenta que no existía tal sabiduría absoluta en cuanto al hombre se refiere, a las culturas o a los pensamientos. Un ejemplo podría ser, en alguna oportunidad, no sé si ustedes han oído de estos monjes tibetanos que procuran hablar siempre de pobreza y de mucha moral. No sé si los han visto. Pues qué simpático cuando uno ve al jerarca de los monjes tibetanos dando una conferencia con un Rolex de $64,000. Uno dice, wow, qué sabiduría. O tal vez cuando uno ve a uno de estos monjes incitando a un niño a que lo bese en la boca, uno dice, wow, pues no hay tanta sabiduría, ¿no? ¿Qué quiero decirles? La sabiduría del hombre es bastante limitada. Así el hombre intente hacerle creer a los hombres que su sabiduría es ilimitada. Dicho esto, pareciese ser entonces que Santiago está abordando un tema bien importante y es el de dos tipos de sabiduría, una que viene de lo alto y otra sabiduría que es del mismo hombre. Y veremos la sabiduría de lo alto y la sabiduría del mismo hombre.
Título de la enseñanza hoy: celos amargos. Pero para explicar celos amargos, tocaremos los dos tipos de sabiduría, estaremos contextualizando y así aprendiendo de la mejor manera. Sabiduría, algunos en el mundo la denominan como un alto conocimiento. Otros denominan sabiduría desde el mundo, desde lo humano, como una conducta prudente en la vida de los negocios, en las diferentes actividades. Otros denominan sabiduría como conocimiento profundo de ciencias, artes o letras que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. O sea, le abrogan la sabiduría al paso de los días. Aquí tengo mis dudas. Cuando solamente es el paso de los días, porque de por sí he visto a muchos vivir largos años no madurando. Esto quiere decir, envejecieron. O sea que no siempre los largos años indican que se es sabio por esos largos años. Algunos sin el conocimiento, por eso es que envejecen más bien antes de realmente adquirir sabiduría a través de esos años. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Otros denominan sabiduría a una acumulación de conocimiento. Otros consideran que sabio es alguien que no solamente tiene ese mucho conocimiento, sino que influencia a través de ese, escuche, influencia a través de ese conocimiento, solo del conocimiento. Pero vamos a ver qué es sabiduría y cuál es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría, amados santos de Dios, dice la palabra que es aquella que viene de lo alto. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto y la describe, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Bueno, lo describiremos con más puntualidad un tanto más adelante. Todo esto para decirles que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Y cuanto más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Y el acercamiento consiste en estudiar. Esto es lo que nos acerca a Dios. ¿Quieres tener sabiduría? Ya vamos a ver sabiduría como tal. ¿Quieres tener sabiduría? Acércate a Dios. ¿Pero a través de qué? Del estudio de su palabra. Cometemos tantas torpezas, hermanos. Digo cometemos y yo me incluyo. Y esto porque en su momento desconocíamos el manual. ¿El qué? El manual. No sé si a alguno de ustedes se les ha ocurrido en su propia sabiduría. Vamos a lo cotidiano. En su propia sabiduría, no sé a quién se le ha ocurrido armar un mueble de estos modulares. En su propia sabiduría. ¿A quién? ¿A nadie? Bueno, a mí sí. Y les cuento que me ha ido como diría Armando Alducin, como perro en feria. Claro, ¿qué hace cuando llega lo pides por domicilio, por lo general? O bueno, digamos que lo fuiste a comprar. Y es una caja grandota que pesa, ¿no? Necesitas dos y llegas a casa, abres y escucha. Ves el manual, pero cuando ves el manual haces así. Y echas mano de los tornillos, los chazos, todo lo que tú. Y empiezas a... ¿Y por dónde es? Y ya al final como que tu esposa dice, ¿no te parece que quedó un tanto descuadrado? Dice él, pues sí, pero es cuestión. ¿Y sabe qué hace? De pronto le mete una tapa de gaseosa por debajo para que quede así. De pronto la esposa le dice, oye, ¿y este talego de tornillos y de chazos no venía con eso? ¿Ah? Al final... Después de ir y venir, inclusive después de haberte comprado un taladro y haberle abierto más huecos a ese mueble, es que me acordé de mí. Tienes que llamar a alguien para decirle, oiga hermano, ¿usted no conoce a alguien que arme esto? Y cuando llega ese alguien a armar eso, ¿no? Lo arma en cuestión de minutos. Volvió y lo desarmó y lo armó. Y entonces la respuesta o la pregunta es esto, hola, ¿y usted cómo hizo? Este tipo sí que sabe, ¿no?
y lo tacha como, permítanme, abro comillas, sabio, cierro comillas, y dice, ¿qué sabiduría? Responde el que lo armó, no, lo único que hice fue acudir al manual. ¿Qué fue lo que usted no hizo? O que yo no hice. Por eso, amados santos de Dios, dice la palabra, vaya a Proverbios capítulo 4, versículo 5. Aquí nos vamos a dar un repaso de Biblia, pero como ni se imaginan, hermanos. Proverbios capítulo 4, versículo 5. Dice la bendita palabra del Señor. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no te olvides ni te apartes de las razones. ¿Sabe qué son las razones de mi boca? De mi consejo, de mi instrucción. No te apartes de mi manual. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Ahora su Biblia. Ahora su Biblia porque vamos a darnos un festín aquí, hermanos, de Biblia. Así que la verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y cuanto más nos acercamos a Él, más sabios seremos, pero el acercamiento consiste en el estudio de su palabra. No en una mera lectura, hermano, en el estudio de su palabra. Por eso siempre instamos a que estudien. Sabiduría que proviene de Dios es aquella que nos capacita desde el conocimiento de Dios, desde la obediencia a sus verdades, para actuar y hablar en medio de cualquier circunstancia, escuche, con el objetivo de reflejar el carácter de Dios. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? En eso consiste la sabiduría. Y que podamos actuar y hablar en medio de cualquier circunstancia, reflejando su carácter. Ahora escuche, ¿cuántos tipos de circunstancias hay? Buena y bueno, digamos, a veces decimos mala, pero bueno. Digamos que buena y no tan buena. Digamos que buena y en adversidad. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve entonces la sabiduría de Dios? Pastor, pero si estamos en la buena, ¿para qué nos puede servir la sabiduría de Dios? ¿Sabe para qué nos sirve la sabiduría de Dios cuando las circunstancias nos van bien? Para que no seamos jactanciosos y orgullosos. Y creamos que es por el poder de nuestra fuerza. Proverbios 11:2. Mire cómo dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Esto contrastando con el orgullo. Esto contrastando con el orgullo. Me encontré con esta versión. Escuche, esta otra dice: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. O sea que cuando las cosas te vayan muy bien, sé más humilde. Entre más el Señor te vaya subiendo, me enseñó alguien, procura entonces ser más asiduo visitante de la humildad. ¿Me estoy haciendo entender? Entre más vas subiendo, sé más asiduo visitante ¿de qué? De la humildad. Recuerda que lo que sabes no es por ti, que lo que tienes no es por ti, que lo que haces no es por ti, porque todo proviene de Dios. Entonces, ¿para qué ser jactanciosos? Los que están estudiando y están en la escatología o saben algo de teología, como por ejemplo lo que estamos viendo en este tiempo de soteriología. Bueno, estoy hablando en las guías, no se impacten por eso, no estoy presumiendo. Pero escuche, los que saben y conocen de esto, no es para que seas soberbio y jactancioso y para mostrar cuánto sabes. No, hermanos. De hecho, el conocimiento sin la sabiduría que viene de lo alto, a la verdad es perjudicial, porque eso envanece. Pero cuando tú consideras que ese conocimiento lo tienes porque vino de lo alto, hermano, es ahí cuando eres humilde. Pero están las otras circunstancias o momentos que no son tan buenos. ¿Para qué nos sirve la sabiduría en esos momentos en los que tenemos circunstancias adversas o que no son tan buenos? ¿Para qué nos sirve esa sabiduría? Esa sabiduría nos sirve, y esa sabiduría que viene de Dios nos sirve para evitar en nosotros la queja, la murmuración, la crítica, la frustración o la envidia. Todo eso puede uno llegar a tener en esos momentos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién cuando aquí las cosas no le van bien se queja? ¿Ninguno? Bueno, yo les colaboro, yo en su momento. La murmuración, ¿qué significa murmuración? Rezongar. Y se rezonga con uno mismo a veces, ¿no? La crítica, la frustración, la envidia. En el Salmo 19, en el versículo 7, mire lo que el salmista nos quiere dar a entender desde la escritura. Mire cómo lo expresa el salmista.
La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, aún en esos momentos de dificultad, debemos de mantenernos, escucha, amados santos de Dios, sencillos, mantenernos fieles en el testimonio del Señor. Y hay esta versión que me encontré, dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. La sabiduría que viene del Señor en esos momentos de aflicción o cuando estamos caídos, ¿qué hace? Nos infunde aliento. Hermano, ¿usted está esperando que otro lo aliente? Cuando estás desalentado, ¿a quién acudes? ¿A dónde vas? No tenemos otra opción, hermano, que acudir a la sabiduría de Dios. Esto es, a su palabra, a Él, para evitar la queja, la murmuración, la crítica, la frustración, la envidia. En medio de todo esto, hermano, las pruebas siempre han de traer resultados, y el resultado de una prueba, o por lo que a veces pasamos, que no es tan bueno, tiene que ver con la formación de nuestro carácter. Lo mismo que cuando pasamos por cosas que son tan buenas, tienen que ver con la confianza que tenemos en nuestro Dios. O cuando las cosas te van tan bien, ¿crees que es por ti? ¿Por el poder de tu fuerza? A ser muy cuidadosos con esto. Porque el crecimiento a la final y todo lo que nos ocurre, ya sea dentro de lo que es bueno y lo que no es tan bueno, todo lo que nos ocurre es crecimiento, y a la final es un crecimiento, ya sea dentro de lo bueno que nos ocurre o dentro de lo no bueno que nos ocurre, es un crecimiento que siempre trae consigo bendición. Se lo explico. Cuando las cosas nos van tan bien, pues obviamente que nos sentimos muy bendecidos. Y si se trata de bendición, pues cuando las cosas nos van tan bien y tenemos tanto, nosotros no apretamos el puño ni cerramos el corazón, sino que abrimos el corazón y abrimos nuestra mano. Amén. ¿Me está haciendo entender? Y cuando las cosas no nos van tan bien, amados santos de Dios, cuando las cosas no nos van tan bien, entender ciertamente que cuando no nos va tan bien, Dios lo que pretende también es formarnos para que aprendamos a valorar. 1, para que aprendamos a ser agradecidos. 2 y 3, para que aprendamos a confiar. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, hermanos, a veces necesitamos pasar por ciertas pruebas. Por ejemplo, para valorar un plato de lentejas, para valorar los padres, los hijos, el empleo, lo que llega a nuestras manos. ¿Por qué cuando llega tu salario a las manos los maldices? ¿Por qué, pastor? Es que con el mínimo, y esto para qué alcanzar, es como si uno echara el billete en saco roto. Entonces, hermano, no estás actuando verdaderamente sabiamente. Muchas circunstancias, hermano. Por ejemplo, ahora que lo que estamos viendo con la nieta y todo esto, esta expectativa también, confiando en el Señor, pues hemos aprendido a valorar aún mucho más la vida y a ser providas. Y a decir, Señor, gracias porque todo depende de ti, porque Señor, tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y tenemos ejemplos vivos, como el caso del pastor Armando Alducin, el fallecimiento de su nieto mayor, y ver esa sabiduría de este hombre y de su papá, del papá del nieto mayor, de Estéfano. Ver esa sabiduría, hermano, con la que están llenos, dar gracias al Señor, hermano, y llenarse de esperanza y llenarnos a nosotros de esperanza diciendo, por ejemplo, el caso de Alan, su papá, es que Estéfano no era mío, Estéfano es de Cristo y Cristo lo llamó. Uy, hermano, eso, hermano, eso sobrepasa de verdad, hermano, eso sobrepasa los límites, hermano. Yo he escuchado y sé de padres que incluso han caído en clínicas de reposo, algunos hasta se han suicidado, otros han caído en las más profundas de las depresiones por la muerte de un hijo. Y creo que no es para menos, ¿no? Creo que no es para menos. Cuando un papá fallece, uno es huérfano. Cuando una mamá fallece, uno es huérfano de mamá. Cuando fallece la esposa, uno queda viudo o queda viuda, ¿no? O sea, eso tiene su nombre. Pero cuando fallece un hijo, eso no tiene ni nombre, hermano. Es increíble, ¿no? Y miren cómo este hombre habla
estos hombres de Dios, me refiero en el caso del pastor Alan y el pastor Armando, Dios, uno dice, de verdad son sabios, tienen la sabiduría que viene de lo alto. Las pruebas y de toda índole siempre van a permitir crecimiento y entender que los no de Dios son siempre para bendición. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. Mire cómo dice Proverbios 2, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor cuando ahorita vamos a ver los no de Dios. ¿Sí? Proverbios 2, del 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor. ¿El qué? El temor del Señor. Y hallarás ¿qué? ¡Wow! ¿Y hallarás qué? El conocimiento ¿de quién? De Dios. Y el conocimiento de Dios consiste en aún gozarnos en los no de Él. ¿En los qué? En los no. Usted cree, usted y yo tenemos que llegar a creer que los no de Él son para bendición. Amén. ¿Dónde encontramos los no? Vamos a ver, Éxodo 24. Mire los no de Dios. Y usted me dirá, o llegará a la conclusión, ¿realmente son para bendición? Mire lo que dice. Éxodo 20, versículo 3. No, ¿no qué? ¿Cómo empieza? No tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante. ¿Tú crees que Dios por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Porque su no es de bendición. ¿Y sabe por qué su no es de bendición en ese caso? No tendrás dioses ajenos delante de ti. Porque los dioses ajenos son para perdición. Punto. Un Dios ajeno es para ¿qué? Para perdición. Un Dios ajeno no trae salvación. Un Dios ajeno no, en el Dios ajeno no hay resurrección. En el Dios ajeno no hay derramamiento de sangre. Un Dios ¿qué? Ajeno. Dice, no, Él sabe que si vamos detrás de ídolos, nos perdemos. Lo peor que puede ocurrir, la idolatría. Es uno de los principales males. Mire los no de Dios. No voy a ir a todos. Dice, no te harás imagen. ¿No te harás qué? ¿Y por qué el Señor dice, no te harás imagen? Escuche. ¿Saben por qué dice, no te harás imagen? Por una razón. Porque cada vez que creamos nuestro propio Dios, lo ponemos a nuestra altura y conforme a nuestros deseos. ¿Me dice entender? Pregunta, ¿nuestros deseos son tan puros? ¿Vamos viendo? Los no de Dios. ¿Sí? Y así seguiríamos. No te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre. ¿Sí? No matarás. Si no solamente es violentar y arrebatarle la vida a otro. No matarás puede ser con tus palabras. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo. No codiciarás. ¿Usted no les parece que los no de Dios son de bendición? Son de gran bendición. No cometerás ¿qué? Adulterio. ¿Usted no le parece que ese es un no de Dios? ¿Que es para qué? Para bendición. Entonces, si esto es así, ¿por qué te aterras cuando Dios te dice que no? Si Él cuando dice no es porque procura lo mejor para ti. Ahora bien, amados santos, cada vez que tú acudas al Señor, yo creo fielmente, se los digo de corazón, que cada vez que tengo que tomar una decisión tengo que acudir a Dios. Sí, te lo digo, se los digo sinceramente, cada vez que tengo que tomar una decisión debo acudir a Dios. Pero sabe, creo firmemente que se acude a Él más con humildad que con cierto tipo de soberbia para que todo me salga bien. ¿Sí me hago entender, hermanos? Acudan humildad. Mire, aun cuando Él dice no, sé humilde y actúa conforme a ese qué. ¿A ese qué? No.
¿Qué papá que ve un hijo que va para el despeñadero? Calla, dime tú. Ninguno. No sé si mi hijo en alguna oportunidad les comentó a ustedes, creo que sí, que le decíamos, no molestes más con eso, no molestes más con eso. Al final le dije, bueno, pues sígalo haciendo. Pues metió el tenedor en el enchufe, a que no saben qué le pasó. Sí, él cuenta por ahí. Que no. Oiga, que no. Y a veces el Señor usa personas cuando tú pides consejería o para corregirte, para decirte, ¿sabes qué? Que no. Y cuando tú actúas conforme a ese no, te estás esfiando del Señor, más bien, y no en tu propia prudencia. Mire cómo dice Proverbios capítulo 3 versículo 5. Fíate del Señor tu Dios de todo tú y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire, esta otra versión dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Sigue la instrucción, hermano. Cuando se te diga no, es que no. Yo recuerdo, uno de chico, los papás le decían a uno no. Y entonces uno le iba a insistir al papá, pero papá, ¿qué escuchó? Que no. ¿Sí o no? Que no. Pero cada vez que nos dicen no, pareciese como si nos estuvieran invitando. ¿A qué? Es increíble, hermanos. Bien. Conocimiento y sabiduría son dos cosas completamente diferentes. Conocimiento es saber y sabiduría es capacidad de hacer con respecto a lo que sabes. ¿Vamos bien? Se lo repito. A ver. Conocimiento es saber y sabiduría es la capacidad de hacer conforme ¿a qué? A lo que sabes. ¿Sí? Se lo explico de esta manera. Conocimiento, ¿sí? Tienes el manual, ¿sí? El manual, ¿se acuerdan del mueble? Tienes el manual, lo lees, pero ¿qué falta? Tienes el conocimiento, ya tienes el conocimiento. ¿Será que solamente con leer el manual y tú haces, se armó el mueble? Ya tienes el conocimiento, ¿ahora qué hay que hacer? Hacer. Paso al seguir, hacer. Eso es sabiduría. Tienes un conocimiento y sabiduría es la capacidad de hacer conforme a ese. Y si es la Biblia, entonces sabiduría es la capacidad de hacer lo que dice este libro. No adulterarás, no fornicarás. ¿Tú crees que eso es un mal para ti o un mal de Dios para la humanidad? No. Pero por el amor de Dios. Y no es que el Señor pretenda o de alguna manera hacernos infelices, porque es lo que algunos creen, ¿no? Incluso se lo refutan a sus mamás o a sus papás. Ay, pero usted ¿qué me va a decir? Déjeme disfrutar la vida. Yo también quiero disfrutar. Acuérdese cuando usted tenía 18, 19. Acuérdese que usted también la pasó de lo lindo. Y yo, ¿por qué no tengo esa libertad? Yo también quiero vivir la vida. No, la mamá o el papá lo que quieren es evitarle que vivan esa vida, porque esa vida le trajo sufrimiento, unas consecuencias con el tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, hermano. Pues la Biblia es igual. Te está enseñando para evitarte. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a sabiduría? Vamos a ir rápidamente. Vaya a Santiago capítulo 1 versículo 5, que es nuestra carta hoy. ¿Sí? Hebreo, Santiago. En Santiago 1:5 dice la bendita palabra del Señor con respecto a la sabiduría. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. ¿A quién? Muy bien. Con respecto a sabiduría, la Biblia dice que Dios da la sabiduría. O sea, tienes el conocimiento, Él te va a dar la capacidad de hacer conforme a este conocimiento. Entonces la Biblia dice que
Él es quien da la sabiduría. Proverbios 2:6. En Proverbios 2:6, el proverbista sí, a la verdad, con respecto a sabiduría, sí que la tenía muy clara. Proverbios 2:6, dice el proverbista 2:6, porque el Señor nuestro Dios da la sabiduría, y aparte de eso, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Wow, esta versión dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. O sea que la sabiduría proviene ¿de quién? De Dios. No procede ni el Dalai Lama, ni el profeta de los medos, de los persas, de los musulmanes. No proviene de ¿cómo se llama? De Mahatma Gandhi. No, la sabiduría proviene ¿de dónde? De Dios. ¿No la tiene? Pídala. Pídala. ¿Qué más dice la Biblia con respecto a sabiduría? Proverbios 9:10, ahí más adelantito. Démonos un buen repaso, bien especial, bien lindo. Proverbios 9:10 dice la palabra: el temor de Jehová es el principio de la. ¿Sabe qué significa temor? Temor significa la reverencia y el respeto, pero conjuga otro elemento: obediencia. La obediencia al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Parafraseemos sin ir a cometer un error en nuestra exégesis. Mire lo que dice: la obediencia al Señor es el principio de la sabiduría. A eso hace referencia temor. A obedecer. Esto es a hacer lo que está escrito. Entonces ya vimos primero que la sabiduría Dios la da. Segundo, que comienza con el obedecer, con el temor a Dios. Pero ¿qué dice más la Biblia con respecto a sabiduría? Ahí más adelantico hay un libro que se llama Eclesiastés. Vaya al capítulo 7, versículo 12. Y dice la palabra del Señor: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede. ¡Wow! Esta es tremendísima. Dice, porque escudo es la ciencia. O sea, ¿la ciencia es buena? Sí, parece que sí. ¿El dinero parece que es bueno? Sí, siempre y cuando no se tenga amor al dinero. Pero escuche, por encima de la ciencia y del dinero, dice la palabra, es la sabiduría. Ella los excede, los sobrepasa. ¿Sí me estoy haciendo entender? Muy bien. O sea que la sabiduría, amados santos de Dios, la sabiduría nos da vida. Dice, y que la sabiduría excede en que da vida. ¿En que da qué? ¿A quién? A quien la tiene. La sabiduría da vida, hermanos. Y esa viene de lo alto. ¿Qué más dice la Biblia con respecto a la sabiduría? Dice que nos capacita en gran manera para bendecir a los demás. Ya nos vamos metiendo en otros terrenos, ¿no? La sabiduría nos capacita ¿para qué? Dígame, ¿para qué? Para bendecir a los demás. Ahora, ¿para bendecir a quien te quiere? ¿A quien te ama? ¿A quien te aprecia? Sí, es válido. Pero para bendecir incluso a aquel que te maldice. Eso es de sabios. ¿Sí me hago entender? Vaya ahí, acompáñeme usted a su Biblia. Proverbios 12:18, ahí más adelantito. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Ahí adelantico tú lo tienes, Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Golpes de espada. A ver, como que no es entendible mucho golpes de espada. ¿Golpes de qué? ¿Cómo dije? Como dije yo no, sino ¿cómo dice la Biblia? Golpes de espada. Parece que no lo entendemos mucho, ¿no? Un golpe de espada. Se lo voy a traducir aquí a nuestra altiplanicie cundiboyacense. Las palabras del necio son como planazo de un machete. ¿Sí me hice entender? Ahora sí, mejor. Yo recuerdo en alguna oportunidad que vi cómo se hacía, un especial curso en la organización castrense. Esto es en militar. Entonces decían, a la cuenta de 3, entonces decían 1, 2 y 3. Y entonces como que el que se iba a lanzar quedaba así entumido,
claro, es una torre como que son 18 metros para hacer el curso. Y quedaba el pobre así. Claro, él comienza todo entusiasta y con su casco y tal, y el paracaídas y todo ese rollo. Y entonces ya a la 1, a las 12, a las 3, como que ya veía eso así. ¿Sabe qué hacía el instructor? Tenía un machetico así, cortico. Y él dejaba, le decía, acérquese un poquito más. Le decía el instructor, tranquilo, acércate un poquito más. Entonces ya se acercaba y de pronto sacaba y con ese, y le pegaba acá. Claro, al sentir el quemón, el hombre solamente por sentir el quemón, ¿qué cree que pasaba? Chao. O sea, la reacción es de verdad inmediata. O sea, las palabras de un necio causan una reacción inmediata, una acción inmediata. Pero, dice la palabra, escuche, que nos capacita, dice 2:18, pero la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. ¿Sabes eso quién lo proporciona? La sabiduría. ¿Cuál? La que viene de ¿quién? De Dios. Entonces tú aprendes a hablar bien, a decir bien, a bendecir a otros. No tenemos por qué maldecir a nadie. Hoy está corriendo algo por ahí y están llamando a un tremendo siervo de Dios hereje. No me voy a meter en esos temas. Pero hermano, se necesita ser bien cachafaz para... Tenga cuidado con ir a hablar de un siervo de Dios, hermano. La verdad se los digo, siervo que dé testimonio y que enseñe la sana doctrina es como si atentara contra la misma imagen de Dios, y no porque el pastor sea Dios. ¿Sí me hago entender? Pero sean cuidadosos, hermano. Si tú no tienes conocimiento, mejor cierra el piquito, ¿cierto? Mejor cierra uno el, pero no hable, hermano, que es tenaz, hermano. Hoy están que no dejan títere sin cabeza. Yo le decía a mi esposa, mire, vi un personaje que no deja títere con cabeza, hermano. A todo el mundo le tiene sus peros, sus contras, todo. Es una cosa tenaz. Y diciendo cosas que de verdad, por el amor de Dios, salidas por completo de tono y llamando al que se le presente como lo que sea, hermanos. Empezando por nuestro pastor Armando, al que él dice que nuestro pastor Armando está ceñido a la teología del reemplazo, lo cual es completamente falso. Entonces no lo ha escuchado, ni ha leído sus libros, ni mucho menos ha estudiado la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender, amados? ¿Sí? Entonces, a ser muy cuidadosos. Y por ahí de otro siervo, ¿no? Yo venía como a entablar cierta defensa y mi esposa me llamó la atención, me dijo, eso no es problema suyo. Es más, trae hasta las obras del siervo y todo para explicarles a ustedes. Eso no es problema suyo, hermano. Él tiene quien lo defienda si es un siervo de Dios. El Señor Altísimo va delante de ese siervo. Amén. Pero sí le recomiendo, hermano, no prestar oídos. Si usted no conoce, no tiene clara la palabra del Señor, no ha estudiado, no tiene claras las diferentes posiciones teológicas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más dice? Dice que nos protege con respecto a la sabiduría. Eso dice la Biblia. Escuche, Proverbios capítulo 4, versículos 6, 7. Proverbios 4, 6, 7. Proverbios 4, 6, 7. Mire lo que dice. No la dejes, ¿a quién? A la sabiduría. ¿Por qué? Porque el 5 dice, adquiere sabiduría. ¿Adquiere qué? Sabiduría. Y el versículo 6 dice, no la dejes. ¿Y ella qué? Te guardará. Wow, hermano. ¿De qué nos puede guardar la sabiduría? De estar tropezando, hermano. De ser tropezadero, hermano. De ser tropezadero para otros o de tropezar. La sabiduría nos guarda. ¿Qué más dice la Biblia con respecto a la sabiduría? Ahí más adelantico en Proverbios 16, 16. Dice la palabra del Señor. Eso es me encanta ese sonido. Uy, hermano, eso es música. Eso es melodía. Uy, claro, no estoy en contra del que tiene su iPad. No se va a ir para el infierno por tener su iPad. No. Pero no hay como esto, hermano. Qué bendición. Pero es válido el iPad y el teléfono y todo. Si usted tiene su Biblia ahí, qué bueno. Proverbios 16, 16. Dice la palabra, mejor es adquirir sabiduría que oro, ¿qué? Preciado, hermano. Y adquirir inteligencia vale más que la sabiduría es muy valiosa, hermano. Muy valiosa. ¿En qué consiste el valiosa? En que en esas circunstancias adversas y difíciles podamos tomar decisiones acertadas. ¿Eso de dónde proviene? De la sabiduría. ¿De dónde proviene esa sabiduría? De Dios. De Dios proviene esa sabiduría. ¿A quién consultas? ¿O a quién consideras valioso en cuanto a sabiduría? ¿Walter Mercado? ¿Regina 11? ¿El horóscopo?
Basura, hermanos. ¿Qué más dice la Biblia con respecto a la sabiduría? Que la sabiduría se perfecciona cuando se acepta la corrección. ¿Cuándo se acepta qué? Mire, hermano, cuando usted es corregido y usted acata la corrección, usted está perfeccionando su sabiduría. ¿Saben por qué? Cuando usted se le corrige y usted obra y obedece, con el tiempo usted va a corregir a otros de la misma manera y esos otros también van a obrar y a obedecer. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice que la sabiduría se perfecciona cuando se acepta la corrección. 19:20. Escucha el consejo y recibe la ¿qué? La corrección. Y eso, ¿sabe cuándo cuesta recibir la corrección? ¿Cuándo es que más nos cuesta recibir una corrección en las etapas de nuestra vida? ¿Cuándo es cuando más nos cuesta? En la etapa de nuestra vida, ¿cuándo es? En la juventud. Muy bien, hermana. ¿Cómo se le nota que no? Que obedeció mejor. En la juventud, hermanos. Porque creemos que no las sabemos todas, ¿no? Nos queremos comer el mundo. Y algunos de los jóvenes ni aceptan, y digo jóvenes, incluso algunos que van hasta los 50 años, a los que uno le dice, venga hermano, ¿qué? ¿Usted me va a enseñar a ser hijos o qué? ¿De cuándo acá ese pastor me va a decir cómo es que yo me voy a comportar como papá, como mamá? ¿De cuándo ese pastor me va a decir lo que yo voy a hacer con mi cuerpo, no debo hacer con mi cuerpo? ¿De cuándo acá? No soy yo. Es la Biblia. Es Dios. Es la sabiduría que viene de Dios. Y cuestan esas etapas y por eso es que los papás muchos son señalados, criticados y abandonados. Abandonan a sus padres porque según los hijos están hasta acá. Cuando los papás, la verdad, lo que pretenden, y en el caso de los pastores o algunos predicadores o siervos, lo que pretenden es que ustedes adquieran o perfeccionen mejor su sabiduría. Acaten el consejo, sigan el consejo. ¿Sí? Mire lo que dice esta versión en Proverbios con respecto al consejo, con respecto a que se perfecciona cuando se acepta la corrección. Proverbios 10:8. Yo apunté acá, regáleme un segundo. Sí, aquí está. Proverbios 18 en otra versión. El de sabio corazón, me encanta, acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Me encanta esa versión. En la versión que usted tiene, 960, dice la palabra: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Pero esta otra versión dice, escuche, el de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. ¿Qué más dice con respecto a la sabiduría? Que la sabiduría adorna la doctrina. ¿Qué significa que adorna la doctrina? Quiere decir que lo que decimos creer y en quien decimos creer, de esa manera nos comportamos. Amén. Amén. También se dice de la sabiduría que es nuestra guía para actuar con buen juicio, con integridad. Actuar con integridad, hermanos, con integridad. Salmo 111, versículo 10. Por el amor de Dios, con integridad, hermanos. Integridad, 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ese loor es como eso que adorna. Ese loor es como ese aroma. Pero mire lo que dice en esta versión con respecto a esa integridad. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio e integridad demuestran quienes cumplen sus preceptos. Y eso es como un olor fragante, dice la palabra. Es un olor fragante. Así que, amados santos, guárdese también, y permítame hacerle una recomendación de con quién anda. Guárdese, hermano. Aquí se les advierte mucho sobre eso. Mire esta frase que me pareció tremenda. Si andas con lobos, más temprano que cualquier otro día, aprenderás a aullar y a desmembrar. Uy. Eso me impactó. Si andas con lobos,
más temprano que cualquier otro día, aprenderás a aullar y a desmembrar. Pareció terrible, hermano. Ahora sí que incluso me puse frito ahorita también. Produce buenos réditos la sabiduría. Esto es buena ganancia. ¿Buena qué? Vaya a Proverbios 3:13 al 18. Proverbios 3:13 al 18. Mire las ganancias que produce la sabiduría que viene de lo alto. Pastor, ¿y cuándo esos celos amargos? Ya vamos para allá rápidamente. Proverbios 3:13. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que halla la y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia ¿qué? Es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha. ¿De quién está hablando? De la sabiduría. Y en su izquierda riquezas y honra. Aquí es la única izquierda que produce riquezas y honra. ¿Cuál? La de la sabiduría. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de ¿qué? De vida a los que de ella echan mano. ¿Quién es ella? La sabiduría. Y bienaventurados son los que la... ¿A quién? Es tremendo, hermano. Necesitamos sabiduría, hermano. Como esposos, las damitas como esposas, como jóvenes, jovencitas, ¿o no? ¿O ya se las saben todas? No, hermano, tenemos que acudir a Él. Dicho lo anterior, el apóstol Pablo nos hace una advertencia en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. No voy a entrar en él, pero dice la palabra de Dios que debemos de aprovechar el tiempo porque los días son. Entonces debemos de aprovecharlo. ¿Cómo? Invierta en el conocimiento para que ese conocimiento lo lleve a hacer. Esto es sabiduría. No pierda el tiempo. ¿Qué hace en TikTok? Facebook. Yo les he hecho la cuenta: 2 horas diarias en Facebook. Por 7 días son 14. ¿Sí o no? Por 4 por 4, 16, 4 por 10, 40, 10 por 40, 56 horas. 56 horas, hermanos. 56 horas. Por 10 meses, 560 horas. Divídalo en 365 días. Me dice cuántos días pasas en Facebook o en TikTok. Mire, escuches esta frase: no hacer nada es el empleo más agotador del mundo. Tremendo, ¿no? Y la Biblia enseña que no hay cosecha posible para el perezoso. Y me aprendí esta otra frase: postergar es el fertilizante que hace crecer la mediocridad. O sea, eso de que para mañana, ¿sabe qué estás haciendo? Fertilizando, ¿qué? La mediocridad. ¿Y cuándo, hermano? Mañana. ¿Y cuándo? Estoy mirando. ¿Y cuándo? ¿Y 2 años, 3 años? ¿Cuándo? ¿Sabes qué estás haciendo? Fertilizando la mediocridad. Mire, un filósofo, no lo voy a mencionar porque no tiene sentido, pero este filósofo dijo en su momento: la sabiduría es el más especial regalo que dan todos los dioses. O sea, hasta el impío considera que la sabiduría viene de Dios, en este caso de los dioses. Y además de eso, dice él, y es la madre de todas las cosas buenas. Y los hebreos fueron los que claramente comprendieron que la verdadera sabiduría no era intelectual, sino que aparte de eso era de conducta. ¿De qué? De conducta. De ese modo, el tonto más grande es el que conoce la verdad y no la aplica. Para los judíos, la sabiduría era la capacidad de actuar rectamente en el Antiguo Testamento. Las palabras sabiduría y sabio, amados santos, aparecen aproximadamente 300 veces en el Antiguo Testamento y 100 veces en Proverbios. ¿Será importante la sabiduría? Sabio incluso, dicen los eruditos del Antiguo Testamento, sabio incluso es reconocer los errores, corregir y corregir. Porque esto sí es considerado verdaderamente como un acto de sabiduría. Mire, aprendas esta frase:
Cuando el sabio se equivoca, expresa: me equivoqué, perdón. El necio, el ruin y acanallado no reconoce su error. Es por ello que su expresión es: no fue culpa mía. Lo que ocurre es que al otro le faltó pedir más perdón. Tremendo, hermanos. ¿Quién es sabio entonces? Dice Santiago en el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entonces entre vosotros? ¿Quién? ¿Quién es ese sabio? Pues acude Santiago y dice: mire, ese sabio es aquel que es coherente en sus acciones con lo que dice creer. Revise su Biblia, por favor, vaya a Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. Le leo esta versión. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Sabio es quien pone por obra. Y aquí dice sabio y entendido. Sabio el que pone por obra, entendido el que tiene el conocimiento. Y dice muestre. Muestre es una figura literaria que hace referencia a aoristo. ¿Qué es un aoristo? Aoristo es una acción puntual, sin tener en cuenta su duración. O sea que esto es siempre. ¿Me estoy haciendo entender? Es una acción que debe durar siempre. ¿Cuál? Su buena conducta. Y cuando dice muestre, no le está pidiendo un favor, es un imperativo, es una buena orden. Dice por la buena conducta. ¿Qué? Sus obras. ¿Pero cómo? En sabia mansedumbre. ¿Cómo es estar en sabia mansedumbre? Es haciéndolo voluntariamente, conforme a lo que Dios dice. Eso es sabia mansedumbre. Pero hay otra sabiduría, y es la sabiduría que es del mundo. Y esta está centrada en el hombre mismo. El hombre mismo fija sus objetivos, fija sus propósitos. Y por eso es que esta sabiduría, hermano, es considerada una sabiduría impía, porque tiene al hombre como lo supremo. Y ese hombre como lo supremo desconoce la sabiduría de Dios, no acepta la voluntad de Dios, ni mucho menos la verdad de Dios. Vayamos entonces al tema, al título de nuestra enseñanza. Escuchen. El que es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia. Pero es un término de contraste. O sea, todo lo diferente al anterior. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Bien, ese celos amargos viene del término griego pikros, que significa puntiagudo, afilado, espinoso, cortante. Es ese tipo de celos que son ásperos, que no se preocupan por el bienestar ni los sentimientos de quien son blancos de celos amargos. Los que se apropian de esta sabiduría, es una sabiduría considerada terrenal, es una sabiduría egoísta. Esos se resienten de cualquier o de cualquiera que se interponga entre ellos y sus propios objetivos, y son muy capaces de parecer, incluso de parecer y de ser posibles muy piadosos, incubando una mentira aún por largo tiempo, con tal de salirse con la suya. En eso consisten los celos amargos. Mire esta frase: los celos amargos siempre llevan a la angustia de estar engañando. Su resultado es la miseria. Celos amargos es una referencia a egoísmo. Celos amargos es una referencia a estar centrado en sí mismo. Y es tanto lo que se centra en sí mismo que incluso puede llegar hasta la angustia. No importa, mintiendo. Pero escuchen, el resultado es miseria. Contención, dice la palabra. Escuchen, míreme acá. Celos amargos y ¿qué? Y contención. Eriteia, E-R-I-T-H-E-I-A, eriteia del griego, que significa agresividad, y esta me impactó: un egoísmo llevado al extremo. Eriteia, contención,
satisfacción personal, provecho para sí mismo, ambición sin medida controlada. De hecho, la ambición es incontrolable. Y me encontré esta, ¿cómo se dice? Que se encumbra. Un encumbrar del yo. O sea, tenerme a mí mismo en las alturas, hermano. O sea, llegas a casa y la familia te tiene que hacer. Porque en esta casa se come porque yo traigo. Cierra el pico. No vaya y sea. Que no solamente no lleves, sino que dejes de ser. Ten mucho cuidado. Y continúa ahí. Contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Mire, yo sí lo aprendí desde chiquito. Uno que dice cristiano, pero mantiene una mentira, me lo enseñó mi pastor. El tal es un fraude. Punto. Y esta sí que es de perlas, hermano. Palabra de Dios. Se la sabe. ¿Dónde le pusieron la ceniza, hermano? Y esta, aunque no es palabra de Dios de verdad, sino que es una frase tremenda, acúñela. Si te has subido en el potro de la mentira, será mejor que consideres bajarte ya, porque muy seguramente sin consideración más adelante te va a patear. Y veamos las referencias a sabiduría terrenal, animal y diabólica, que vienen siendo los tres grandes enemigos del creyente. Terrenal hace referencia al mundo, animal hace referencia a la carne y diabólica pues obviamente al diablo. Terrenal, dice, porque esta sabiduría, ¿cuál? La de celos amargos, la de contención, la de jactarse, la de mentir. Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que, versículo 15, ¿cómo es? Terrenal, animal y ¿qué? Terrenal es conforme a este mundo. Por ejemplo, llamar al aborto interrupción. Eso es terrenal, ¿o no? Además de animal. Y cómo no, hasta diabólico, hermano. ¿De cuándo acá aborto es interrupción? ¿Alguien entiende el término interrupción? Lo estaba explicando inclusive al equipo de evangelismo del por qué mi experiencia en el Instituto Teológico fue precisamente esto. Un proceso. Interrupción significa un lapso de tiempo en el que ese proceso deja de ser para volver a empezar. ¿Estoy bien, ingeniera? ¿Sí? Que noto que me juzga firmemente y hace bien. ¿Sí me dice entender? Es un intervalo con respecto a ese proceso para que después de ese intervalo vuelva a ser. ¿De cuándo acá se le dice interrupción? ¿Acaso es que se aborta y después nace? ¿Sí? Se aborta, se mató, se asesinó o no. Y entonces dicen, no, que es que por el cuidado de la madre, porque ella tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Si tenía derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿por qué entonces no tomó la decisión de no ir al motel? Si tiene derecho sobre su cuerpo. Ahora, claro es que sí tiene derecho sobre su cuerpo, pero no sobre la vida que viene en ese vientre, que es otra vida. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Entonces, mire ese tipo de sabiduría, hermano, del mundo. Todo esto con ideología de género, eso es una sabiduría que terrenal, incluso hasta animal, ¿cómo no diabólica? Que un niño pueda decidir a los 12 años si es niño o es niña, y fuera de eso el Estado tenga que promoverle y proveerle el tratamiento hormonal. ¿No les parece que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica? Pero claro, hermanos. Y ese de animal hace referencia a algo que es sensual. ¿Qué es qué? Sensual. Ese animal hace referencia
a carnalidad, a aquellos de apetitos lujuriosos, conductas e impulsos de autosatisfacción. Por eso es que la pornografía tiene tanto éxito. No solamente la pornografía tiene tanto éxito cuando se trata de apetitos, la murmuración también. Porque significa autosatisfacción. Como dirían las abuelas, no es que sea malo hablar de los demás, ay, pero es tan rico. Tremendo, hermanos. Alguien dijo, tal sabiduría como la que explica Santiago, no solo alimenta la carne, sino que también está enloquecida. Versículo 16, voy terminando, los jóvenes de la alabanza. Porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Perturbación. Me impactó el término perturbación. Acatastasia. Acatastasia. ¿Qué significa el término perturbación y acatastasia? Tiene el sentido de inestabilidad, estado de confusión, desorden, inconstante. Hermano, cuando tu sabiduría no es de lo alto, por eso es que hay muchos que son inestables, mantienen en confusión, ¿no? Como la reina esta que le dijeron que Confucio, que era confusión, que era el padre del Confucio. Yo decía, Dios, pues esta sí está catastasia. Padre del cielo, hermanos. Mire, con respecto a ese acatastasia, perturbación, escuches esta frase. Lo más importante para un perturbado y confundido en su propia sabiduría terrenal, animal y diabólica es ver a quién culpa. ¿Se la aprendió? No, se la repito. Lo más importante para un perturbado y confundido en su propia sabiduría terrenal, animal y diabólica es ver a quién culpa. Aprendas esta otra. Cuando usas excusas, estás renunciando al poder que tienes en Dios para cambiar. En otras palabras, estás renunciando a Dios. Así que si puedes hallar una excusa para no cambiar, mejor no la uses. Pero ya hay que cambiar, hermano, ese estado de perturbación. ¿Cómo? Pidiendo sabiduría de lo alto. Obra perversa. Escuche cómo dice. Hay celos, contención y hay perturbación. ¿Y toda obra qué? Perversa, hermano. Obra perversa significa acciones viles y despreciables, de bajeza, de ruindad. A la vista de Dios, este viene siendo la réplica del mismo Satanás. Si una persona dice tener la fe salvadora en Jesucristo y afirma que tiene la sabiduría de Dios, pero tiene un corazón orgulloso, jactancioso, egoísta, es murmurador, lleva una vida mundana, sensual y está centrado en sí mismos, sus reclamos de que es salvo son falsos. Está mintiendo contra la verdad, dice el versículo. Atenta contra la verdad. Pero ahí está la otra sabiduría. La otra sabiduría es la que viene de lo alto. Escuche, aprendámosnosla. Es primeramente pura. Póngame aquí atención. Primeramente pura. ¿Sabe? La sabiduría de lo alto pura no causa división, ni trae consigo conflictos. Es primeramente pura. Seguido a ella, que es de lo alto y es primeramente pura, después es, ¿qué dice? Pacífica. ¿Cómo dice? Pacífica. Uno que procura siempre la unidad. Hermano, ¿sabe por qué son los divorcios? Precisamente por eso. Porque no acudimos a una sabiduría pacífica, conciliadora. Y sabe, aprendas esta frase. No decir mal es un rasgo del victorioso que une. Escuche, no decir mal es un rasgo del victorioso que une. Los fracasados son expertos en murmurar para dividir. La sabiduría que es de Dios, de lo alto, mire cómo dice, sígame ahí, pacífica. ¿Es qué? Después de pacífica, ¿qué sigue? No me mire. ¿Es qué? Vieikes.
Epieikes, amable. ¿Sabe qué significa epieikes? Decoroso, moderado, cortés, considerado. Aún y en medio de los malos tratos, de los epítetos desobligantes, de las injurias, de los vituperios, de los calificativos atrabiliarios, biliosos, venenosos, aun cuando digan toda clase de mal contra nosotros, nuestra sabiduría debe de ser de lo alto, y esto es amable. Y dice la palabra: gozaos en todo esto, porque vuestro galardón es grande y está ¿dónde? En los cielos. O sea que cada vez que alguien habla mal de ti, murmura contra ti, dice cosas contra ti, ¿sabe qué está haciendo? Ciertamente, y si tú callas y eres amable, ¿sabe qué está haciendo? Está contribuyendo para tu galardón en el cielo. Sabiduría de lo alto. Es benigna. ¿Cómo dice ahí? Mire su Biblia. Amable, benigna. ¿Sabe qué significa benigna? Dócil, obediente. Y por último dice llena de. Ese llena de misericordia es el fiel reflejo de una fe salvadora, de una vida transformadora. Y esa misericordia incluye perdón incluso a los que nos han hecho mal. Señor, y perdonamos a todo aquel que hoy se expresa de manera atrabiliaria, patibularia, biliosa, engañosa. Dios, les perdonamos de todo corazón, Dios, porque esto, Señor, esto más bien es para beneficio de nuestro galardón. Pero no solamente incluye el perdón a los que nos han hecho mal cuando habla de misericordiosa, también es prestar atención por hermanos creyentes. ¿Desde dónde? Desde la oración y desde cuidar a los corderitos, hermano. Si usted pertenece a esta congregación, antes que desmembrar o desunir, una y cuide los más pequeñitos, los que llegan, hermano. La sabiduría que es de lo alto, por último, dice está llena de frutos. ¿Está llena de qué? ¿Sabe a qué hace referencia? Llena de frutos hace referencia a toda clase de buenas obras. ¿Cómo explicarlo? Déjeme darle algunas frases rápidamente. Me encontré esta: deja a las personas mejor de lo que las encontraste. A veces con tus palabras puedes hacer de la vida de esas personas un desastre. Ten cuidado, que cada vez que te encuentres con alguien, ese alguien diga: este me mejoró, me encontré con él y me mejoró. Y no al contrario, que por la murmuración hizo de mi vida un desastre. El verdadero creyente será verdaderamente feliz cuando busque y encuentre cómo servir. Sirva. Y el servir no ha de ser porque te toca, sino debe ser por tu fe y gratitud hacia tu Dios de toda misericordia. Frutos, obras. Y esas obras están enmarcadas por el servicio. Y esta no la puedo dejar por fuera, hermanos. Atrévete a servir más allá de lo que te han servido. ¿Para qué? Para que no haya incertidumbre. Incertidumbre es sin vacilación, duda. Incertidumbre es sin favoritismos. Y por último dice sin hipocresía, que es uno de los pecados que más condenó Jesús. Lucas 12:1 lo menciona. Él continuamente reprendía a los escribas y fariseos por su obscena falta de sinceridad y por su grosera hipocresía. Incluso intentaron engañar a Jesús y él no se guardó las expresiones. Fue directo y les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Fue directo. No se fue con medias tintas el Rey de Gloria. Mateo 22:18. El fruto de justicia se siembra, y cuando se siembra se siembra el fruto de justicia. Esto es con respecto a la semilla. No tengan la menor duda, daremos frutos.
Pero pidámosle al Señor que abandonemos todo tipo de celos amargos. ¿Pudimos comprender? Sabiduría de lo alto, sabiduría que no viene de lo alto, en la mitad sus celos amargos y los beneficios verdaderamente de lo que es sabiduría de lo. Pongámonos sobre nuestros dos pies y vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos, Dios, a pedir sabiduría siempre cuando lo necesitemos, Dios, acudir a ti en humildad. Tu sabiduría nos da vida, tu sabiduría nos capacita para bendecir a los demás. Guárdanos y protégenos de los celos amargos, Dios. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para no sentir eso puntiagudo, afilado, espinoso, cortante, que son los celos amargos, Dios. Esto corresponde a la sabiduría del mundo, Señor. Celos amargos es egoísmo, es resentirse por cualquier cosa o por cualquier persona que se interponga. Ayúdanos, Señor, a vivir en la sabiduría, y que, como lo expresaba la frase, cuando el sabio se equivoca, expresa: me equivoqué, perdón. Pero el necio, el ruin y acanallado no reconoce su error. Su expresión es: no fue culpa mía, lo que ocurre es que al otro le faltó pedir más perdón. Guárdanos de este tipo de expresiones que proceden de celos amargos que siempre llevan a la angustia por estar engañando, y esto trae como resultado miseria, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, oh Dios, a ser íntegros y mantenernos en esa sabiduría. Y como lo expresaba el autor de esta frase: si te has subido en el potro de la mentira, será mejor que consideres bajarte ya, porque muy seguramente y sin consideración más adelante te va a patear. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo, a poder desarrollar esa sabiduría pacífica, a no decir mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser amables, benignos, a no guardar rencor, a perdonar de verdad, de corazón. Que demos buenos frutos, Señor, que se refiere a toda clase de buenas obras. Que dejemos a las personas mejor de lo que ellas como ellas las encontramos, Dios. Que podamos atrevernos a servir más allá de lo que nos han servido, sin incertidumbre, sin hipocresía, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, buen Santo. Sabemos que tú vas delante de nosotros, que no tenemos por qué temer ni amedrentarnos, porque tú eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo, Señor. Que todo lo contrario, Señor, que nuestra confianza esté depositada en ti, que actuemos sabiamente como esposos, las mujeres como esposas, como padres, como madres, como hijos, como hijas, que actuemos sabiamente, Señor, como siervos de Dios, Señor. Que abandonemos todo rasgo de sabiduría terrenal, animal o diabólica, Señor. Que tengamos la sabiduría en muy alto precio, y sabiduría es obedecerte. Sabiduría no es un mero conocimiento, es llevar a la práctica mi conducta, Señor. Puede que Santiago no sea la carta de la profundidad teológica con respecto a las doctrinas básicas de la salvación, seguramente no, pero es un especial tratado sobre lo que debe ser la conducta del verdadero creyente, de aquel que dice que cree. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén y amén. Amén. Invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor y vamos a celebrar.